Que el Señor les bendiga, cada uno de ustedes. Es una bendición estar con ustedes nuevamente y espero que podamos siempre recibir con gozo el consejo de la palabra del Señor. Como todos, la mayoría saben, pues hemos estado un domingo sin salir al aire por motivos de salud, pero ahorita estamos esforzándonos. Dios es fiel para poder darnos esta fortaleza. En esta oportunidad el tema es bien común prácticamente. No es fácil ser padre. No es fácil ser padre. Este tema creo que de todos es bien conocido, pues que es algo bien difícil para ser un buen padre. Hoy en día, pues lamentablemente, es verdad que se dan casos a diario de muchos bebés que nacen y sus padres son irresponsables y ahí los dejan, ¿verdad? Ahí los dejan. Entonces, pero el Señor nos instruye para que podamos ser un buen padre. Y dentro de la instrucción empieza en Proverbios 22:6, donde el Señor dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, esta instrucción es una enseñanza, es una dirección que tenemos que dar a nuestros hijos. Y yo creo que ahí es donde empieza el fallo para que nuestros hijos puedan entender la responsabilidad de ellos y también nosotros como padres nuestra responsabilidad. Es bien difícil todo lo que pasa hoy en el mundo entre los padres y los hijos, y recientemente, hoy miércoles, pues se celebró el Día del Padre. Y qué bueno por los hijos que lo hicieron reconociendo quién es su padre, reconociendo cómo el padre se ha esforzado, pero qué feo es que no lo reconozcan ni digan, bueno, mi papá no merece nada. Entonces, eso es por la falta de instrucción. Falta de instrucción. Lo primero, pues si es instrucción, es acompañado, ¿verdad?, de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es bien vital, es muy importante. No solo las palabras y no solamente pues decirles tienes que hacer esto y esto otro, pero el ejemplo de nosotros, ¿cómo está? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, por eso pienso de que no es fácil ser padre, porque necesitamos instruir a nuestros hijos desde recién nacidos. Y algo que no se hace, obviamos muchas cosas para no enseñar a nuestros hijos. Obviamos y la excusa siempre no tengo tiempo. Y lo terrible es verdad, cuando los hijos van creciendo y nosotros no les dedicamos tiempo. Y si no les dedicamos tiempo, ¿cómo los vamos a instruir? Es bien difícil. Entonces, la palabra del Señor nos insta a que instruyamos a nuestros hijos, a nuestros niños. Y esa es la responsabilidad del padre. Porque de lo contrario, suceden cosas bien difíciles. Dice Proverbios 5:12. Dice Proverbios 5:12: y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi
en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Este habla de este hijo que no apreció la instrucción del padre. Pero allí ya no es responsabilidad, ya salvamos nuestra responsabilidad. Y el hijo después se lamenta. Pero nuestra obligación es seguir instruyendo y nunca bajar la guardia para poder instruir a nuestros hijos. No nos detengamos en ningún momento. Siempre para que no vayan a caer ellos que dice, casi en todo mal he estado. Casi en todo mal. Y dice, y está diciendo, ¿por qué no oí la voz de los que me instruían? Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Entonces esto ya es una dificultad, una parte de falta de gratitud del hijo y de no acoger el mensaje, no acoger la instrucción, el consejo de su padre, ¿verdad? Pero yo creo que el consejo cuando va acompañado de hechos, de palabras de nosotros, ese consejo tiene mucho más impacto en el corazón del hijo. Muchos padres prometen a sus hijos algunas cosas y no se las cumplen. Entonces eso no es un buen ejemplo. Si nosotros prometemos algo a nuestros hijos, como es darles tiempo, el hijo necesita tiempo, no necesita solo que tenga todo lo necesario, que alimentación, que techo, calzado, vestiduras. No es solamente eso. Lo que necesita es tiempo, lo que necesita es que le demos amor, lo que necesita es que le demos aprecio, que siente el calor de padre ese hijo, y que no tenga ninguna cosa que rechazar, ¿verdad? Y a mí siempre con mis hijos alguna vez me han dicho, padre, papá o papi, me dicen, ¿qué quiere que les regalemos hoy? Ya saben lo que yo les pido siempre. Ay, ya sé que no vaya así. ¿Qué? Obediencia. Obediencia es un regalo de los más lindos que un padre puede recibir de sus hijos. Obediencia. Tenemos el caso de Timoteo, de un jovencito que fue instruido por Pablo, el apóstol Pablo. Qué jovencito ese, pero bien confrontado. Pablo lo tenía bien instruido, enseñado, pero también venía de una familia cristiana, sus padres. Entonces vemos que eso es importante, ¿verdad? Que nosotros también busquemos de Dios para que sepamos instruir a nuestros hijos. Y ahí tenemos el caso de Moisés. ¿Cuánto se preocupó el padre de Moisés? En el tiempo que Moisés nació, estaban agarrando todos los niños y tirándolos al río, que se ahogaran. Solo los varones. Pero que dice que Moisés agarró una arquilla y le puso brea, y entonces para poder poner al niño, y porque ya tenía 3 meses y no lo podían esconder más. Y dice Éxodo en el capítulo 2. Dice, pero vamos a leer aquí. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea,
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces vemos cómo este hombre se preocupó por salvar a su hijo. Qué idea, qué sabiduría para poderlo salvar y que no muriera en el río de la iniquidad. Esa preocupación debe de haber en nosotros, que nuestros hijos no mueran, no vayan al mundo, al río de iniquidad. Una preocupación en la que debemos nosotros de veras preocuparnos, de poder rescatar a nuestros hijos cada día de cualquier detallito en que ellos se metan. Necesitamos ser sabios para poder rescatarlos a ellos y que no vayan al río de iniquidad. En ese tiempo a todos los niños estaban tirándolos al río, que se ahogaran, que se terminaran. Pero el padre de Moisés fue muy sabio, muy inteligente y logró que ese niño fuera salvo, porque llegó a ser visto en el río por la hija de Faraón, y ella lo tomó. Y bueno, ya sabemos la historia, que ella buscó a ver quién se lo cuidaba, y Dios permitió que exactamente buscaron a la mamá de Moisés, y ella lo cuidó y creció, y ahí lo regresó nuevamente a Faraón. Entonces ya sabemos la historia, todo lo que pasó y cómo fue instruido Moisés en el desierto. Nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Algunos hijos están protestando por sus padres y tienen razón. En alguna oportunidad tienen razón, pero deberían de dar gracias a Dios por tener un padre. Y quiero aprovechar para decirles que yo tuve 3 padres. El padre que me engendró, y ese padre que me engendró me negó, yo no era su hijo, y además de eso lo escribió en la partida de nacimiento que yo no era su hijo. Entonces bien difícil, bien serio. Él creyó que yo no me iba a dar cuenta cuando creciera, pero sucedió. Cuando vi la partida de nacimiento, ahí decía que el que dio los datos manifestaba no tener parentesco con el infante que era yo. Entonces, y Dios lo permitió, pero Dios preparó a un hombre que me crió, me quiso mucho, y era yo los 2 ojos de su cara, porque él era estéril. Entonces él me ayudó mucho y me dio el estudio hasta el 6º grado. Fíjate qué gran estudio, ¿verdad? Y entonces pero me lo dio. Yo agradezco al Señor por este hombre. Y muchos siempre estamos echándole culpa a los padres, pero si nosotros buscamos al Señor, las cosas cambian. Saben que este hombre que me engendró, yo con Mario, mi hermano, al que yo le sigo, yo soy el último, con él, cada 15 días que había pago, íbamos al lugar a la oficina, para que cuando él al después de terminar el pago, se ponían a pokear, a jugar naipe y con dinero. Y como a él le gustaba tomar, salía al baño. Cuando salía al baño, entonces mi hermano
se acercaba donde él para ver si le daba 25 centavos de colón. Y a veces le daba 30, a veces 20, y yo de lejos viéndolo. Yo así de lejitos viendo, no podía acercarme porque yo sabía de que no era agradable para él. Yo no sabía nada de lo que había pasado. Entonces a mi hermano le daba 25 centavos y le decía a mi hermano: ma, te voy a dar 10 centavos. Entonces fíjese, llegar a eso cada 15 días. Pero qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo salía, cuando llovía recio, yo salía con semidescalzo a donde pasaban las correntadas para ver si podía encontrarme 5 centavos. Y eso por la irresponsabilidad de mi padre que me engendró. Porque, y el que lo crió, es que el que me crió, pues tuvo problemas y se separó con mi mamá y todo. Y entonces yo solo con mi mamá. Pero luego después vino otra bendición, otro padrastro, y con él ya crecimos y entramos a trabajar. Entonces, fíjense, ¿qué hubiera pasado si yo, por la grande misericordia de Dios, me hubiera basado en la actitud de ellos, en que todos tomaban? Mi papá, el que me crió, era borrachito. El que me engendró era más borracho todavía. Y el otro que me terminó de criar también murió por el alcohol. Pero qué gran misericordia de Dios. Si nosotros, yo perdoné a los 3, los perdoné y en los 3 estuve en su funeral. A mí me tocó hacer 2 funerales. Solo del que me engendró lo hicieron los demás hijos. Entonces vemos que hay una gran bendición, pero muy grande. Dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jehová me recogerá. Jehová me recogió y me hizo perdonar esas actitudes tan duras, pero que yo después no sentí nada, ni siento nada, y ya no camino por las calles buscando 5 centavos. La gloria sea para Dios, porque Él me ha dado todo lo que yo necesito. Él me ha dado todo. Él me ha prometido, Él me ha tomado como su hijo. Hijo, si su padre le está fallando, no le tome en cuenta. Busque a Dios. Busque a Dios. Padre, si usted le está fallando a su hijo, busque a Dios y Él va a guiarnos. Que lo instruyamos, que nos instruyamos con la palabra del Señor. Ese es el mensaje que el Señor tiene para los padres. Digámoslo así, en el Día del Padre. Que el Señor nos ayude. Padre precioso, aquí estamos, Señor, agradecidos por darnos esta oportunidad. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Primero, Señor, por darme fortaleza. Primero, Padre, por darme la gracia para poder predicar tu palabra. Y Señor, te clamo por aquellos hijos que están sufriendo con sus padres, que tienen una salida y que eres tú, Señor. Y por aquellos padres que ya no hayan qué hacer con sus hijos, tienen una salida y tú eres la única salida. Jesucristo, llega donde ellos, guíalos tú. Que haya una reconciliación entre los padres y los hijos. Que haya, Señor,
una unidad fuerte entre ellos. Señor, en tus manos los pongo. Bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, cada hijo que está rebelde. Señor, cámbialo. Obra un milagro, Señor. Cada padre que está comportándose mal, Señor, obra, Cristo amado. Glorifícate en esos corazones y dales la responsabilidad de poder desarrollar el ser padre. Oh, sí, Cristo, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga y espero que puedan recibir esta palabra de lo más profundo de mi corazón para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.